Muy buenos días, hermanos, y bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día de hoy, martes 3 de diciembre. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. El día de hoy estamos recordando la memoria de Francisco Javier, patrono de los misioneros. Él, desde muy joven, sentía un llamado especial por el Señor. Se le llamaba el apóstol de las Indias. Nació en 1506 en el castillo Javier de Navarro, en España. Él era un descendiente noble y sentía el llamado especial a seguir las cosas del Señor. A sus 18 años se fue a París a estudiar filosofía y a prepararse para predicar el Evangelio. En 1536 fue a Venecia con los primeros compañeros de San Ignacio, después de visitar Roma. Se ordenó como sacerdote en Venecia en 1537 y fue de los primeros jesuitas que tomaron sus votos perpetuos ante el municipio papal. Poco después de establecerse en la sociedad, San Francisco se marchó a Portugal en 1541. Se embarcó para la India, que sería su campo de labores el resto de su vida. Llegó a Goa un año siguiente. Después a esa ciudad, él retomó por completo sus labores apostólicas y se fue a la costa de Malabar. Y estuvo viajando. En 1549 llegó la luz y la fe a Japón, donde fue su primer misión en ese lugar. Él fue también el primer misionero que llegó ahí, y donde pronto floreció una comunidad cristiana. Permaneció en Japón durante 2 años y 4 meses y luego regresó nuevamente a trabajar en la India en 1551. Más tarde, sus ojos voltearon hacia la China y también allá hizo apostolado. Después de visitar Goa, se embarcó de nuevo en 1552 para lograr sus propósitos y seguir evangelizando a otros lugares. Pero Dios ya estaba satisfecho y en su voluntad, días después de haber partido hacia Malaca, llegó a la isla de San John. El 20 de noviembre lo atacaron unas fiebres impresionantes. En una costa extranjera, él murió el viernes 3 de diciembre de 1552 a los 46 años de edad. Fue canonizado en 1622 por el Papa Clemente VIII y desde entonces él es reconocido y llamado patrono de los misioneros. San Francisco Javier ruega por nosotros. En las lecturas del día de hoy, la primera lectura está tomada de Isaías 11, versículos del 1 al 10. El Espíritu del Señor es el que reposará. El salmo está tomado del Salmo 71. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24, y dice así: En aquel tiempo el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselos. Luego se volvió hacia sus discípulos y les dijo aparte: Felices los que puedan ver
todo lo que ustedes están viendo. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera semana de Adviento, donde estamos llamados a prepararnos a la venida del Señor en su nacimiento, estamos invitados, la iglesia nos invita a prepararnos en estas 4 semanas para la venida de Jesús en nuestros corazones, para ser pesebres vivientes. Y la palabra del Señor nos revela que la verdadera alegría es cuando el Espíritu Santo nos llena, como dice que llenó a Jesús. Y Jesús reveló diciendo: Padre del cielo y de la tierra, te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos. Quiere decir que el Señor a través de esto nos está invitando a nosotros a hacernos pequeños, sencillos, que nos hagamos humildes. Y como dice la palabra del Señor, es de los humildes el reino de los cielos, los que se hagan como niños. Hemos escuchado en otras oportunidades en el Evangelio esta palabra en donde el Señor nos invita a hacernos pequeños, no presuntuosos, llenos de orgullo y pensando que somos sabios. A veces nos creemos más sabios que el Señor, que en nuestras mismas oraciones nosotros le queremos dar clases al Señor de cómo manejar nuestra vida o la vida de nuestros hijos. Señor, dale a mi hijo esto o dale a mi hijo aquello, porque pensamos que nosotros amamos más a nuestros hijos que lo que Dios lo puede amar. Y pedimos a veces cosas que no las sabemos interpretar, o muchas veces no sabemos cómo decirle al Señor las cosas porque no hemos aprendido a orar en sencillez y en humildad. Nosotros no tenemos que pensar que somos más sabios que Dios. Eso, pedirle la sabiduría a Él y pedirle cuando oremos, por ejemplo, por nuestros hijos, pedirle al Señor: Señor, dales todo aquello que a ellos les convenga. Danos a nosotros mismos el deseo de hacer tu santa y perfecta voluntad. A eso nos está llamando el Señor en esta primera semana de Adviento, en esa preparación, recibir al Espíritu Santo para vivir con alegría. Y como dice que el Señor oculta las cosas a los sabios y a los entendidos y se las revela a los sencillos. Amados hermanos, estamos invitados a tener sencillez de vida, sencillez de corazón, porque nosotros queremos ver al Señor, queremos recibir al Señor, y solo lo haremos en la manera en la que y en la medida en que nos hagamos humildes y pequeños. Y dice: sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos, dice, y que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo al Padre. Luego más después dice Jesús, luego volvió sus ojos a los discípulos y se los dijo solo a ellos: felices los que pueden ver todo lo que ustedes están viendo. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos afortunados porque miramos el actuar de Dios en nuestras vidas a través de los sacramentos. Miramos a Jesús en la Eucaristía y miramos su actuar en nuestra vida cada vez que dejamos que esos sacramentos hagan vida en nuestra vida. Miramos el actuar del Señor cuando nos confesamos y en nosotros, nuestros ojos han visto conversiones. Yo he visto personas en mi comunidad que han vuelto su vida al Señor, han vuelto su mirada al Señor, ya no viven de espaldas al Señor y ahora han reconocido la acción de Dios en sus vidas. Esos son los milagros que muchos quisieran verlos y no lo han visto. Hemos visto en nuestra comunidad personas que han estado enfermas y hemos orado por ellos y el Señor los ha sanado en una hora santa. El Señor los ha sanado después de la oración, después de haber venido a misa, después de haber perdonado, después de haber confesado, después de haber, muchas maneras en las que el Señor actúa en nosotros hoy en día. Y muchos no lo pueden ver. Y dice que somos afortunados porque miramos lo que otros ni siquiera se atreven a ver o pueden ver o ni siquiera pueden verlo.
Tal vez porque son orgullosos y muchas veces el orgullo no nos deja ver el actuar de Dios en nuestra vida. Nosotros somos afortunados porque podemos ver cotidianamente las bendiciones de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vivir cotidiano cuando nos levantamos y abrimos los ojos, el primer milagro de vida que el Señor nos regala. A eso estamos llamados, a tener esa felicidad de saber que todo lo que el Señor nos otorga es para nuestra bendición. Feliz de los que pueden ver todo lo que nosotros miramos. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder ver en nuestra vida su amor, su acción divina a través del Santo Espíritu de Dios para llenarnos de alegría, especialmente en estos meses, en estas semanas, en estos días que nos faltan en este tiempo de Adviento, al que estamos llamados a traer también más personas a Jesús, al que estamos llamados a prepararnos a ese encuentro especial que es el nacimiento de Jesús en nuestra vida, ese renovar a Jesús como Rey en nuestro corazón, que seamos pesebres vivientes y que pidamos al Señor tener un hogar bendecido como Jesús, José y María, como la Sagrada Familia. Así que pidamos al Señor que siga revelando en nosotros y que siga manifestando a los sencillos para conocer a Jesús que es amor, a Jesús que nos llena con ese espíritu de sencillez. Y como siempre podemos pedir la gracia de decir: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Paz y bien para todos. Esperemos la venida de Jesús con alegría. Ven, Señor Jesús.